Dios le bendiga, amigo y amiga, hermano y hermana que nos escucha en este día a través de este video. Le rogamos al Señor que seas bendecido y bendecida en gran manera y que a través de este video puedas recibir palabra viva de Dios, palabra que, que hable directamente a tu corazón y que sea de bendición para tu vida. Te damos las gracias por estar con nosotros y les pido que estemos en oración en este momento para pedirle a Dios que nos guíe en este proceso y que la presencia del Señor se establezca en este lugar, en este momento en que estamos experimentando en esta hora. Oremos. Señor Dios, te damos gracias, Padre amado, Padre bueno, por el cuidado que tienes de nosotros y de nosotras, Señor. En esta hora te doy gracias por cada hermano y hermana que nos está viendo en este instante y por cada hermano y hermana que nos verá en el futuro, Señor. Te ruego, Señor, que hallen a través de este video, a través de este espacio, Señor, que hayan palabra viva para su vida, Señor. Palabra de esperanza, palabra de aliento y de consuelo, Señor, en este momento tan difícil que estamos enfrentando, Señor. Te ruego, Dios, que en medio de esta predicación, de este mensaje, Señor, tú te nos reveles como Espíritu Santo, Señor, y que tú nos muestres el camino que debemos tomar, Señor. Tómanos de la mano y guíanos por el camino de la vida, Señor. Te rogamos que tomes nuestras cargas y nos des alivio en tu presencia. Te damos las gracias y todo lo ponemos en tus manos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. A solas al huerto yo voy cuando duerme aún la floresta y en quietud y paz con Jesús estoy volviendo al sol. Allí su voz, Él conmigo está, puedo oír su voz y que suyo dice seré y el encanto que hallo en Él allí. Hoy vamos a estar discutiendo un texto del Evangelio según San Juan.
El texto se encuentra en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan y vamos a leer los versos del 19 al 23. Sí, estaremos leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 20 de versos 19 al 23 y leeremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieran, les serán retenidos. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios en esta hora. Demos gracias a nuestro Señor. Dios, gracias por tu palabra. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos guíes en este momento a ser instrumento de esperanza para tu pueblo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Evangelio de Juan tiene una colección muy interesante de historias de la resurrección. Unas historias son muy particulares comparadas a los otros tres evangelios. Y no solo son particulares, sino que son inspiradoras. Son unas historias hermosas, hermosas. Y la que estamos viendo hoy día nos presenta a un escenario un poco difícil y un poco complicado. Recordemos cómo la semana pasada estábamos hablando de que el poder de la resurrección se manifiesta en la hora más oscura. Recordando el comienzo de este mismo capítulo 20 de Juan que estamos estudiando hoy día, en donde cuando nos presenta cuando María Magdalena se está acercando a la tumba donde estaba puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, nos dice el autor, nos establece el ambiente, nos dice que todavía era oscuro mientras se acercaba a enfrentar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, en la hora más oscura, lo cual la muerte es el símbolo más representativo de esa oscuridad absoluta, en medio de esa oscuridad absoluta emerge el poder de la resurrección como una alternativa de Dios para la vida, ¿verdad? Y hoy podemos ver que en este mismo capítulo 20 te presenta otro escenario del poder de la resurrección, que es el escenario de el miedo. Sí. El poder de la resurrección también se manifiesta en medio del miedo más desgarrador. El escenario que estamos viendo hoy día es un escenario donde los discípulos están llenos, cargados de miedo y completamente aislados, escondidos y preguntándose qué van a hacer con su vida y qué va a pasar con el mañana. Son un escenario que, pensándolo bien, no es tan distante de tu escenario y de mi escenario. Porque las medidas que estamos tomando para prevenir el contagio de este virus COVID-19, que es un virus letal, es un virus mortífero, las medidas que estamos usando para prevenir el contagio y nosotros prevenirnos es evitar los contactos unos con otros, por tanto son medidas de aislamiento social. Pero en medio de ese aislamiento surge el miedo. Y este miedo atenta contra nuestras vidas. Pensemos lo que estamos enfrentando ahora mismo. Ahora mismo, en este instante, hay familias que han perdido sus empleos, que llevan días sin poder dormir bien pensando: ¿cómo voy a pagar la renta a fin de mes? ¿Cómo voy a ser capaz de proveer para mis hijos, mis hijas? ¿Cómo voy a pagar el colegio? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar lo otro? Y no solo aquello, sino ¿qué va a pasar mañana? Surge la pregunta del futuro.
¿Dónde está el futuro en medio de la incertidumbre? ¿Dónde reside? ¿Dónde se establece la certeza de futuro en medio de estas aguas tan valientes que vivimos hoy día? Y no se queda ahí, sino que la ansiedad se entrona, trata de reinar en medio de nuestro dolor, en nuestro quebranto, y sentimos ese sentimiento de esta pesadez, de esta angustia que arrastramos, que nos asfixia. Y no queremos dejar afuera la realidad de que muchos otros tantos, no bastando con eso, están cargando el duelo y el dolor de haber tenido que enfrentar la muerte de un ser amado, de alguien cercano a ellos, que esta enfermedad se llevó. Vivimos un tiempo de miedo y un tiempo en el que estamos encerrados, ¿verdad? Y en medio de ese miedo, de esa amenaza, pareciera que el miedo es quien se lleva lo mejor de nosotros. Todas nuestras energías son para tratar con el miedo. Todas nuestras fuerzas son para tratar con el miedo. Todo lo que hacemos es para tratar con el miedo. Todas las conversaciones son sobre este miedo, sobre esta incertidumbre. Parece que el miedo asume un rol protagónico en nuestra vida. Y no solo eso, el miedo lleva a aislarnos. Y usted dirá, pero pastor, es que tenemos que estar aislados. Sí, pero yo no hablo de eso. Sí, las medidas físicas para evitar contagio, de aislarnos, es una cosa. Pero lo que hace el miedo es que nos aísla adentro de nosotros. Nos escondemos, nos replegamos en nuestros propios mundos. Nos escondemos completamente en nuestros temores. Nos escondemos en nuestra propia suficiencia. Y nuestros problemas, nuestras circunstancias se hacen más y más y más y más grandes porque nos encontramos completamente solos y aislados, desconectados de los demás. En medio de esa realidad de aislamiento, de crearnos estas prisiones de temor en donde estamos completamente relegados, donde no conocemos la realidad de los demás, porque solo pensamos en nuestro sufrimiento, en nuestro dolor, en nuestra angustia. No somos capaces de entender que mi vecino también está sufriendo, de que mi hermano y mi hermana que está distante, pero es mi hermano y mi hermana, también sufre, de que otros familiares están sufriendo, sino que nos enfocamos en nuestro dolor. Hermano, hermana, esto es una circunstancia muy peligrosa, donde nuestro temor, nuestras circunstancias adquieren el rol protagónico y se miran no solamente, no de una perspectiva de son mis problemas, sino que son el todo. Eso lleva a sentirnos completamente solos. Y esta soledad desencadena otra grande pandilla de problemas. El miedo le da un rol de protagonista a la ansiedad. Le da un rol de protagonista a la tristeza. Le da un rol estelar a la desesperanza, al quebrantamiento. Ese sentimiento que tú quizás estás sintiendo en esta cuaresma era el sentimiento que los discípulos sentían en Jerusalén. Nota que el momento de la resurrección, los discípulos habían perdido a su maestro, y nota que los discípulos no son de Jerusalén, ellos son de Galilea. Ellos son extranjeros en su propia tierra. De tanto que todos saben que hay unos cuantos seguidores de Jesús en medio de Jerusalén, y estos seguidores de Jesús, los discípulos, temen por su vida, porque ya el Estado romano les ha demostrado ver cuán violento, cruel, despiadado y brutal puede ser con su líder. Por tanto, ellos saben que los próximos pueden ser ellos. Saben que no hay confianza en las autoridades judías. Saben que las autoridades judías son títeres o marionetas del Estado romano, y que van a hacer lo que el Estado les diga, ¿verdad? Y van a tratar de hacer ver que el Estado, hacerle ver al Estado que todo está bajo control.
Por tanto, ellos saben que tienen dos enemigos afuera, el Estado y las autoridades judías, y temen por su vida. Y lo más seguro, en medio de esa habitación donde está todo cerrado, ellos están planeando un plan de escape. ¿Cómo podemos salir de esta ciudad y regresarnos de vuelta a la seguridad de Galilea? ¿Cómo podemos regresarnos al lago y a lo cotidiano, a esa certeza de futuro que tenía en levantarme todos los días en la madrugada, echar a pescar y volver a casa por la tarde? Ellos temen por eso. Ellos no saben cómo reaccionar ante lo que es incierto en el futuro y a la misma vez lo que han perdido. ¿Por qué nos trajo Jesús a Jerusalén? ¿Por qué estamos viviendo esto? Esto no era lo que yo esperaba. Esto no era lo que yo quería. ¿Por qué murió Jesús? ¿Y por qué no hizo nada? ¿Por qué no se defendió? Son preguntas duras las que están enfrentando los discípulos. Y usted dirá, pero pastor, eso no está escrito ahí. No está escrito, pero está altamente sugerido por el texto. Y cuando podemos empezar a excavar en el texto y ver esas capas de dolor que están en la vida de estos discípulos que lo perdieron todo de una noche a la mañana y de una manera brutal y dolorosa, podemos entender por qué están encerrados en un cuarto, muertos de miedo, ¿verdad? Porque tú y yo ahora los entendemos mejor. Pero la buena noticia es que en medio de ese cuarto cerrado, donde el autor te dice que está clausurado, está completamente cerrado, y te lo dice para que tú pienses que no importa qué trabas nosotros pongamos a lo externo, Jesús no es controlado ni limitado por ninguna muralla que nosotros pongamos, por ninguna muralla de aislamiento que nosotros interpongamos. Si Jesús tiene que aparecer en medio de tu dolor, en medio de tu angustia, en medio de tu desesperación, en medio de tu desgarramiento interno, Jesús lo va a hacer. Si tú te sientes completamente solo, completamente abandonado, completamente desamparado en esta hora, este texto nos recuerda que aún ahí Jesús, no importa cuántas barreras de dolor tú hayas puesto, aparece para darte una palabra que va en contra de la realidad que tú estás viviendo, porque la realidad que tú estás viviendo te da la justificación para ser como estás, para ser lo que eres, te da la justificación para que estés aislado. O te está yendo todo mal, tienes que esconderte. O te está yendo mal, estás buscando los cobradores, tienes que esconderte. O afuera hay una gran enfermedad y te has perdido tu trabajo, no tienes nada que hacer, no sirves para nada ya, o estás muy viejo, tienes que esconderte, tienes que aislarte en ti, tienes que lamentarte de ti mismo. Y en medio de eso Jesús aparece y te dice una palabra completamente distinta: paz a ustedes. Paz a ustedes. La primera palabra que le dice el Jesús resucitado a sus discípulos, según Juan, no es una instrucción de cómo el ministerio va a seguir. No es una instrucción de a quienes tienen que predicarle ni de qué estrategia va a seguir ellos para que el evangelio siga creciendo. No, la primera palabra del resucitado, de acuerdo a Juan, a sus discípulos, es la palabra de la paz. Paz a ustedes. Y es una palabra que nosotros debemos tomar ahora, hacerla nuestra, vivirla, meterla en nuestros huesos y nuestros músculos y decir: Señor, en esta hora oscura, dame de tu paz, dame de tu paz, dame de esa paz. Óyeme, porque esa paz a ustedes no tiene sentido. Todo está en contra de la paz. Igual que ahora, todo está en contra de esa paz en tu vida y en la mía. Pero Jesús, Hijo de Dios, no opera, no trabaja desde el presente limitado que tú y yo tenemos. Nuestro Jesús trabaja desde la realidad de Dios, desde lo que Dios ve, desde lo que Dios siente, desde lo que Dios entiende. Y esa paz es algo que necesitamos para superar el tiempo que vivimos. Pero ¿qué es paz?
¿qué es esta paz? ¿Qué significa esta paz? Porque lo primero que me dice Jesús es paz a ustedes. ¿Qué paz, Jesús? Paz es una certeza. Paz es una seguridad. Paz es una garantía que tú tienes y que yo tengo. De que no importa cuán difícil las cosas se pongan, las cosas se van a poner difíciles. De cuán duros sean las cosas, y las cosas de hecho se van a poner más duras. De cuán horrible y difícil sea el camino que nos toque andar, y el camino se va a poner difícil, mi hermano y hermana. No importa lo gigante que sea el obstáculo que yo esté enfrentando, yo tengo la certeza y la seguridad de que mi Dios tiene poder y autoridad para tomar esa dificultad y transformarla en vida, en abundancia para mí. Así como hizo con la cruz, lo va a hacer conmigo. Aquella cruz de muerte, ahora es cruz de vida y esperanza. Donde iban a morir los que se sublevaban al imperio, ahora van a entregar todo aquello que reconocen esperanza en Dios. Y aquellos que reconocen que solo en Dios tienen fuerza para superar lo que enfrentan. Asimismo, Dios en su paz nos da la certeza de que nuestro quebrantamiento Dios lo va a transformar en testimonio de vida y de esperanza, de manera tal que cuando Jesús le dice a sus discípulos paz, les estará diciendo esperanza. Y en este día te digo, paz para ti y los tuyos, esperanza para ti y para los tuyos. Y no bastando eso, nuestro Jesús inmediatamente le dice paz a ustedes, le muestra las heridas. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto? Es que Jesús le muestra inmediatamente las heridas a los discípulos. Es una garantía. Sí, es una garantía. De que en aquel en quien tú estás confiando en el día más duro, está dispuesto, tiene la voluntad, está disponible para coger los golpes duros él y no tú. Y lo ha hecho y lo vuelve a hacer otra vez si es necesario. De que la paz significa enfrentar el sufrimiento. No es negar el dolor. La paz es mirar a la cara el sufrimiento. Mirarlo directamente y decirle sufrimiento, miedo, temor. Tú no vas a tener lo mejor de mí. Lo mejor de mí lo va a tener mi Dios. Porque tu sufrimiento, miedo y dolor me aíslas, me oprimes y me abandonas. Mi Dios me liberta, me da esperanza y me da vida en abundancia y me hace ser mejor de lo que yo soy hoy. Por eso cuando Jesús le muestra las heridas a los discípulos, se llenan de alegría porque saben que está mirando a alguien que ha atravesado el dolor y ha vivido. Y sabe lo que es estar viviendo un dolor que nadie puede medir ni hablarlo. Sabe lo que es procesar algo que no se puede procesar. Y cuando Jesús muestra la herida, te dice a ti, me dice a mí, confía en mí, que yo sé de lo que te estoy hablando. Confía en mí, que yo cojo el golpe por ti. Confía en mí, que yo te sostengo. Aleluya. De manera tal que no solo me dice paz, no solo me dice esperanza, también me dice que me ama. Y te dice que te ama en este día. Y me recuerda que me ama en esta hora. Paz a ustedes. Y vuelve y le dice, paz a ustedes, porque tiene que repetirlo. Porque la primera no lo podemos procesar, es algo, paz.
Y lo tiene que repetir. Pasa a ustedes, pero hace algo distinto ahora. Ya no muestra las heridas, ahora simplemente sopla y dice, reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? Mi hermano y mi hermana, en esta hora, imagina que sobrevivimos todo esto. Imagina cómo es la vida al otro lado. Visualízala. Lo primero que va a venir a tu mente es cómo llegué aquí, cómo atravesé esto. Y lo que va a venir a tu mente es, gracias Espíritu Santo, porque me sostuviste, me traíste hacia el otro lado. Con la palabra de paz viene añadida la certeza del Espíritu Santo. Porque hermano y hermana, este valle de sombra de muerte no lo cruzamos solos. Este valle de sombra de muerte, aquel que se crea que tiene la capacidad de por sí mismo cruzarlo, lo primero que va a hacer es que cuando la cosa se ponga difícil, se va a salir del camino. Y si se sale del camino, se pierde. Si se sale del camino, está en mayor peligro. Pero el Espíritu Santo actúa como ese buen pastor del Salmo 23. O como ese buen pastor de las parábolas de Jesús que se da cuenta que le falta una oveja. Y deja todo por ir a buscarla. Y no descansa hasta tenerla en sus hombros y volver para hacer fiesta. Va a haber días, va a haber momentos en que vamos a querer dejarlo todo. En que vamos a querer que las cosas se vayan como el agua en nuestras manos. El día en que el dolor nos va a golpear duro. Y para esos días, tú y yo necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Para que no nos perdamos. Para que hallemos seguridad en su presencia. Para que cuando no podamos seguir caminando, nos lleve. Para cuando no tengamos fuerzas para seguir empujando, abra y podamos cruzar hacia el otro lado. De manera tal que paz a ustedes es esperanza, es amor, es presencia de Dios. Porque la paz no la podemos crear. Yo no te puedo dar paz. Tú no me puedes dar paz. La paz viene de Dios. La paz es un don de Dios. La paz comienza en Dios, termina en Dios. Y como es algo de Dios, Dios necesita a Dios mismo para que administre la paz. De manera tal que la palabra de la paz es una palabra que va en contra de lo que estamos viviendo. Todo atenta, todas las noticias, todo va en contra a que nosotros podamos sobrevivir como especie. La paz nos lleva por encima de las aguas. Las aguas están aquí, pero no perezco, porque Dios está conmigo. Porque el Espíritu Santo me sostiene. Porque Dios es capaz. Dios tiene poder. Dios tiene autoridad. Dios tiene la intención. Y Dios se preocupa tanto por ti y por mí que nos cuidará aún en el día malo. Por eso, mi hermano y mi hermana, en este día, agarra esta palabra. Agárrala con toda tu fuerza. Y dile a Dios, dame de tu eterna paz. Esa que no puedo describir, que no puedo entender, pero en la cual puedo descansar. Descansa en las promesas de nuestro Señor Jesús. Paz a ustedes, hermanos y hermanas que me escuchan. Que Dios le bendiga rica y abundantemente
y que tengan una hermosa semana. Oremos. Dios, en esta hora te pido que bendigas a cada hermano y hermana que nos ha escuchado en este día. Te ruego que bendigas, Señor, el camino de cada uno de ellos y de ellas. Te pido que camines con ellos. Te pido que cuando sientan desfallecer, tu espíritu les sostenga. Que cuando sientan, Señor, que su cansancio es extremo, hallen nuevas fuerzas en ti. Sé con cada uno de ellos, así como eres conmigo, Señor. Y que podamos en tu paz ser capaces de ver un futuro. Ser capaces de ir más allá de lo que vemos para asomarnos a lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Dios, por tu paz, que ayúdanos a permanecer en ella. No huyendo a la realidad que enfrentamos, ni huyendo al dolor, sino mirándolo con valentía y desafío, sabiendo que estamos cuidados en tu gracia. Los bendigo a cada uno de ellos y ellas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano y hermana, que Dios le bendiga rica y abundantemente. Que tengan lindo día y una más hermosa semana. Gracias. Hasta luego.